Empezamos esta mañana con la mesa 1, viejas y nuevas tecnologías, actualización de los estudios arqueológicos y patrimoniales. En primer lugar, vamos a escuchar a Nicolás Benet Jordana. Nicolás Benet es compañero de oposición desde el ya lejano año 1987, cuando empezamos a formar parte de la Administración autonómica como arqueólogos, y salvo una pequeña estancia fuera de la ciudad de Salamanca y un paso también rápido por la Dirección General de Patrimonio, Nicolás ha vuelto a las tierras salmantinas. Su llamada aquí se debe sobre todo porque no solamente fue impulsor de determinadas investigaciones arqueológicas en espacios, en monumentos megalíticos de esta provincia, sino que él es también especialista en el tema. Nicolás, te damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Entre 2016 y 2019, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León y la Dirección General Regional de Cultura del Norte de Portugal desarrollaron un proyecto de cooperación transfronteriza, denominado Patrimonio Cultural en Común, que tenía como objetivo profundizar en el conocimiento de diversos bienes patrimoniales en las provincias de León, Zamora, Valladolid y Salamanca. En este trabajo nos centramos en las acciones encaminadas a la investigación del fenómeno megalítico zamorano, dejando a un lado las realizadas entonces de cara a su musealización y difusión. Desde las primeras noticias sobre la presencia de monumentos neolíticos en Zamora hasta hoy, el número de registros se ha venido incrementando de forma paulatina y también se ha puesto de manifiesto la diversidad en las dimensiones y naturaleza de las construcciones. Dólmenes simples, dólmenes de corredor, túmulos con cámaras exentas de megalitos, en ocasiones con estructuras de barro e incluso simples acumulaciones de canto sin función funeraria aparente. En el momento de emprender el proyecto, el inventario arqueológico de Zamora contaba con información de 9 monumentos funerarios con una atribución cultural asegurada, 22 indicios con alta probabilidad de serlo y 7 registros que se mostraban ciertamente improbables. Otros 6 yacimientos dados por seguro han desaparecido a lo largo de estos años, algunos de ellos incluso antes de que se diera la primera noticia de ellos. Así las cosas, planteamos en 5 yacimientos sendos sondeos encaminados a confirmar su atribución, más una excavación extensa de un sexto que perseguía profundizar en su conocimiento para asegurar una comunicación adecuada en acciones posteriores del proyecto. Tengo aquí que agradecer a los directores de los distintos trabajos que me hayan facilitado la presentación de la comunicación y aportado la documentación que les presento. Javier San Vicente y Antonio Trigo, la relativa al Casal del Gato, Francisco Javier San García y Miguel Ángel Martín Carbajo sobre los dólmenes benaventanos y de Torregabandones, y Germán Delibes del Castro y Angélica Santa Cruz de los análisis radiocarbónicos de las muestras de carbón que se tomaron. Y también es justicia mencionar a los compañeros que desde la Dirección General y el Servicio Territorial de Cultura de Zamora me acompañaron en la concepción y supervisión del proyecto. Jesús del Val, Javier Quintana, Jorge Santiago y Hortensia Larren, querida amiga a la que debo estar aquí. El yacimiento de la dehesa Peñaficada, en Cubenavente, se sitúa en la segunda terraza del río de la Magdalena, ceñida por el arroyo de la Vega. Se apreciaban con claridad el túmulo y un gran ortostato inclinado del cual surge su nombre. Y se intuían al menos otros 2. Una depresión central daba fe de un expolio no muy antiguo. Una vez desbrozada la superficie del túmulo, se practicó una pequeña trinchera de 5 por 1,5 metros, orientada de este a oeste entre las losas visibles. Bajo un nivel arcilloso y rojizo, con abundantes cantos rodados, se excavaron 2 unidades estratigráficas de matriz y coloración semejantes. Una en el cuadrante occidental del sondeo, con abundantes cantos, y una segunda cubriendo la mitad oriental, pero carente de ellas. En la zona central, sin piedras, se aprecia una tonalidad más oscura y es el espacio que precisamente más industria deparó. Se han descubierto otros 2 ortostatos aparentemente desplazados.
El ajuar exiguo está constituido por fragmentos de cerámicas fabricadas a mano o a torno y restos de talla de cuarzo que parecen corresponderse con restos procedentes de la fabricación de algún utensilio. En el dolmen de los Herradores o de Vilano, que se asienta en la segunda terraza del río Eria, en un espigón fluvial que forma en su ribera derecha la desembocadura del arroyo de la Sierrica, se observaban superficialmente una estructura tumular y algunos ortostatos de cuarcita. La intervención arqueológica se inició con el desbroce de la superficie del montículo y tras ella ya quedó claramente de manifiesto que se trataba de un monumento megalítico. Se procedió a la excavación del nivel superficial del túmulo con el objetivo de descubrir la acumulación de los mampuestos que lo constituyen y una trinchera se excavó de 4 por 6 por 1,40 metros que atravesaba la cámara de este a oeste, posteriormente ampliada en el extremo oriental mediante una cata de 1,80 por 1,10, con el objeto de investigar un posible corredor. El monumento ha quedado caracterizado como un reducido sepulcro de corredor con un túmulo que mide entre 9 y 12 metros de diámetro, una cámara de 3,90 metros y un pasillo del que se conoce un tramo de 2,30 metros de longitud por 1,5 de anchura. En el interior de las estructuras, bajo una acumulación de cantos debido probablemente al desempedrado de un viñedo, se disponía un nivel arqueológico que contenía una lámina y 2 útiles de sílex, de matriz laminar y diversos fragmentos de cerámica a mano, presencia que permite aseverar que se trata de un yacimiento prehistórico, probablemente tardoneolítico. En todo caso, no se ha alcanzado la base de los depósitos y queda para una futura investigación conseguir una información más precisa. El dolmen de los Corrales, en Santa María de la Vega, se trata de un pequeño túmulo de 20 metros de diámetro y no más de 1 metro de altura que se emplaza en la segunda terraza fluvial del río Eria. 4 grandes piedras tumbadas permitían pensar que se trataba de un monumento megalítico prehistórico de carácter ortostático. Interpretación apoyada en la recogida superficial de fragmentos de cerámica. Tras realizar un desbroce superficial y un levantamiento topográfico detallado, se excavó una trinchera de 8,5 por 1 metro orientada de norte a sur. Se identificó un nivel arqueológico que descansaba sobre las gravas de la terraza y en los extremos 4 tumbas en fosa excavadas en la roca con algunos restos óseos en su seno. Ambos ortostatos se encontrarían desplazados, uno apoyado en un muro de esquisto mientras que otro descansaba sobre un lecho de tejas. Tanto las tumbas como las estructuras pertenecerían a la ermita de Santo Tomás, de época medieval y moderna, y su implantación quizás habría podido destruir el monumento megalítico y cristianizado el emplazamiento, un fenómeno relativamente frecuente en dólmenes de toda Europa. A la ocupación prehistórica pertenecerían un pequeño utensilio lítico, una lámina de sílex y un fragmento de cerámica fabricada a mano. Un equipaje muy exiguo que no ha permitido despejar la incógnita de partida. En un antiguo prado situado en la margen derecha del arroyo del Revuelo de la Vega, se levanta el túmulo del Prado de la Guadaña, en Vega de Tera. Posee 25 metros de diámetro y 1 metro de altura y en su superficie se apreciaba un profundo hundimiento a priori relacionado con una excavación furtiva. Para evaluar el carácter de la estructura se excavó una trinchera de 5 por 1 metros, orientada de oeste a este, desde el centro de la depresión hasta el punto más elevado del túmulo. Se excavó un primer nivel con un alto contenido en humus, muy invadido por raíces, especialmente potente en el centro y en la pendiente exterior del montículo. Y bajo un segundo nivel arenoso se alcanzó el techo de un nivel de arcilla endurecida artificialmente correspondiente a la superficie de un segundo túmulo terreno en su seno de menores dimensiones. En la depresión aparecieron 2 losas superpuestas e inclinadas, yo creo que las veíamos aquí mejor, e inclinadas con pequeñas piedras dispuestas entre ellas que parecen delimitar un recinto cameral, en cuyo seno se suceden 3 unidades estratigráficas. Los niveles superiores del amontonamiento contenían material de época moderna contemporánea y su formación podría deberse al expolio y al clareado de las tierras circundantes. De la cámara procede distintos tipos de industria, fragmentos de recipientes cerámicos hechos a mano y diversos elementos líticos con huellas de uso, restos de talla, de cuarzo y sílex. Se echó una muestra de carbón procedente del nivel intermedio en la cámara que dio una fecha del siglo XV y que daría fe del expolio que tuvo lugar.
En el yacimiento del Picón, en Tarragamones, está situado en la margen derecha del arroyo de las Llagas y en él se advertían, enmascarados por la vegetación, 4 bloques de granito, 2 enhiestos al norte y otros 2 caídos en el lado oriental. Parecían formar una estructura dolménica circular de 2,3 metros de diámetro y no se percibían restos de túmulo. Para verificar su naturaleza se efectuó un desbroce de la estructura y excavó una zanca de 6,1 por 1,5 metros, donde parecían situarse cámara y corredor. En todo caso, lo que se pudo comprobar es que se trata de una formación geológica y se descartó que se tratara de un monumento megalítico. No obstante, separó algunos elementos de cerámica prehistórica, pero desde luego no había estructura arquitectónica de ningún tipo. Y finalmente el yacimiento del Casal del Gato, que se emplaza en la margen derecha del regato del Hervidero. Bueno, lo diré. Y bueno, se veía en la superficie una cámara. El dolmen fue excavado por el padre Morán en 1935 y en él dio cuentas de diversa industria, algunas cerámicas de la Edad del Bronce y un cuenco y un famoso puñal de lengüeta incipiente con remaches. López Plaza levantó una planta y Viñé, el Servicio Territorial de Cultura, realizó una intervención de urgencia en el pasillo colocando un ortostato que se encontraba a la entrada en el inicio del corredor. Como ven, en la superficie lo que se advertía entonces era prácticamente la planta dibujada por Morán. Y se hizo una excavación extensa de la cámara. En ella se advirtió que se presentaba, había una cámara circular, efectivamente delineada por grandes cuantos de calcita, y el túmulo presentaba una corona exterior que lo delimitaba. Los cantos que ven son grandes cantos y en su pie aparecieron las huellas de distintos ortostatos. Pensamos que esos cantos servían de respaldo a losas que han desaparecido. Bueno, se encontró distinta industria y bueno, el monumento se fechó mediante carbono 14 a finales del quinto milenio. Dentro de la cámara apareció un amontonamiento de piedra y una cista de placas de pizarra que podrían fecharse en la Edad del Bronce. Finalmente, el corredor merece algún comentario. Se encontró la huella de una losa que cerraba el acceso a la cámara y el padre Morán, en una fotografía, fotografiaba otra losa que cerraba el acceso al corredor desde el exterior, que era la losa que se encontraba, creo, abatida y que fue recolocada en la intervención de Ana Viñé. Bueno, para concluir, el inventario arqueológico de la provincia incluye actualmente 44 registros de emplazamientos que pueden atribuirse a época neolítica y relacionarse con el fenómeno megalítico. De ellos se pueden dar por desaparecidos media docena, debido fundamentalmente a la explotación del medio rural o a su empleo como cantera, mientras que una docena de los que se conservan tienen una atribución consolidada. Los indicios superficiales que han sido observados en 18 yacimientos permiten pensar que se trata efectivamente de yacimientos. Y hay otros sitios 17 sitios donde los indicios parecen muy andables. Y también ha sido descartado el yacimiento de Torregamones. La diversidad y riqueza del patrimonio inmueble de época neolítica hoy día es evidente, pero lo es también que su investigación adolece prácticamente de las mismas carencias que poseía en 2006. Confío en cualquier caso que este trabajo haya supuesto al menos un tímido avance. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, Nicolás. Bueno, ahora vamos a escuchar la comunicación que lleva por título El evasivo neolítico de Zamora, una aproximación a través de los datos del inventario arqueológico de la provincia. Los confirmantes son María Pilar Zapatero Magdaleno, Elisa Guerra Doce y Germán Delibes de Castro. Todos son especialistas, muchos conocidos, como es el caso de Germán. Elisa Guerra es profesora titular del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valladolid, del que Germán es jefe y maestro, ya emérito,
Y en el caso de Pilar Zapatero Magdaleno, es doctora en prehistoria también por la Universidad de Valladolid. Es investigadora, es una gran investigadora del mundo neolítico y megalítico y ha contado con una beca de investigación del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo en el año 2022. Adelante, Pilar. A ver, buenos días. El principal objetivo que persigue este trabajo es ofrecer una visión actualizada de la neolitización en la provincia de Zamora a partir de la caracterización de su cultura material, aprovechando la documentación existente. Por ello, las herramientas utilizadas para realizar este trabajo han sido la consulta de las fichas del Inventario Arqueológico Provincial de Zamora, alusivas a yacimientos de este momento, la bibliografía existente relacionada con los sitios catalogados como neolíticos en la provincia de Zamora y la revisión de los restos arqueológicos aportados por los yacimientos seleccionados a partir de la revisión de las fichas del inventario. A partir de este momento nos vamos a referir a ellas por cuestión de tiempo como fichas IAP, que se hallan estos materiales que se hayan depositados en la provincia de Zamora. Por su ubicación geográfica, la provincia de Zamora forma parte de los territorios que conforman el denominado Neolítico Interior. El concepto de Neolítico Interior, como todos sabemos, fue acuñado en 1980 por María Dolores Fernández Pose para referirse a la neolitización de las tierras meseteñas a ambos lados del sistema central. A partir de este momento, la investigación en lo que era el Neolítico Interior va a tomar un gran impulso, pero va a ser sobre todo a partir en los últimos lustros cuando se han producido grandes avances en la investigación de lo que va a ser el llamado Neolítico Interior. Sin embargo, a la vista de ciertos vacíos de hallazgo que siguen existiendo en estos momentos, sobrevive la duda de si todos los territorios se vieron afectados de igual manera por aquella primera neolitización. Llama la atención, por ejemplo, que en estos dos mapas, que hay prácticamente un lapso de tiempo de 20 años, en lo que respecta a la provincia de Zamora, que no se marca aquí el puntero, no sé cómo tengo que hacerlo. Nada. Espera. Que es que me he ido además a otra. Bueno. Ahora. Muchas gracias. Gracias, Hortensia. Pues vemos que los yacimientos consignados son 3 y que a día de hoy también seguían siendo 3 los yacimientos más importantes, que son el Castillo, La Perrona y Fuente de San Pedro en Villafáfila. Sin embargo, a través de las fichas de inventario arqueológico, vimos que existían 27 entradas de yacimientos y que posteriormente, en función de la atribución cultural que se había asignado en las fichas de inventario, pudimos organizar en varios grupos. Va a ser precisamente de los materiales que estaban clasificados como posibles sitios de habitación referidos en las fichas de IAP, donde vamos a obtener la información para intentar revisar ese Neolítico Interior, ya que en el resto de los lugares, por ejemplo, en los lugares de explotación de recursos primarios, son simplemente 6 yacimientos dedicados a la minación de varicita y que sin materiales atribuibles al Neolítico. Los hallazgos aislados son 6 hachas pulimentadas. Y debido al amplio desarrollo cultural de estos materiales también los hemos dejado a un lado. Y los yacimientos con industria lítica e inferopaleolítica evidentemente se nos salen del ámbito de nuestro trabajo. Los lugares más abundantes eran los referidos como lugar funerario, monumentos dolmenes, que estaban situados, había en estos momentos 38 entradas, dentro de los cuales había lugares identificados solamente por su estructura e identificados ya por su estructura y materiales recuperados. De este grupo, solamente, como veremos a continuación, vamos a utilizar el número 38. A ver, aquí. Vamos a utilizar un yacimiento, Las Caralas, el Teso del Oro. Esto es un túmulo debajo del que había y debajo de él, que se llama un lugar de habitación previo, en el que, según sus investigadores, se han encontrado materiales propios e identificativos de lo que es el Neolítico Interior. Entonces, junto este yacimiento sí que lo vamos a someter a análisis y lo tendremos en cuenta,
Y dentro de los posibles sitios de habitación van a ser los que nos van a nutrir nuestro trabajo. Pero de estos 20 yacimientos hicimos un posterior expurgo y nos quedamos con 17 por la sencilla razón que en 3 ocasiones o bien habían sido asignados 2 de ellos en recientes trabajos a momentos posteriores o bien había errores de filiación. Entonces, los yacimientos con los que vamos a contar son estos 18, 17 correspondientes a posibles sitios de habitación y 1 correspondiente a un túmulo. Como vemos, en función de su distribución por las comarcas zamoranas, están distribuidos básicamente tierra de campos, tierra de pan, campos pan, vino, tierra de Tábara, Benavente y los valles, pero también que serían todos estos que ocupan esta zona al este de la provincia, pero también tenemos 4 sitios que ocupan el sector más occidental de la provincia y que corresponden a la zona de Aliste, concretamente uno de ellos, el castillo situado en la Sierra de la Culebra, y luego en Sanabria y la Carballeda, que está en Casa Forestal, el Orcedico, y luego aquí también en la zona alistana, junto con Portugal, que se encuentra el Castro del Pedroso. Una vez que habíamos escogido los yacimientos, procedimos a la revisión de sus materiales. ¿Por qué se consideran, cuál es el criterio que se considera un yacimiento propio del Neolítico Interior? Según viene considerándose, se consideran yacimientos propios del Neolítico Interior a los sitios caracterizados por presentar una industria lítica tallada de matriz laminar y componente geométrico elaborada fundamentalmente en siles y una industria alfarera con formas derivadas de la esfera y decoraciones a base de acanalados, incisiones, impresiones, boquiques, cordones aplicados o aguadas a la almagra que generalmente discurren formando bandas horizontales con guirnaldas dispuestas entre elementos de prensión como pueden ser asas de orejeta, tuneliformes en cinta o mamelones. Aquí, por lo tanto, ponemos los 2 elementos básicos a partir de los cuales nosotros hemos realizado la revisión de materiales. Podemos ver que en el listado de aquí, en la revisión de materiales, vimos que 9 de los yacimientos tenían cerámicas lisas, 8 estaban decorados con motivos propios del Neolítico Interior, entendiendo como tales las impresiones, el cordón, las almagras. Y solamente en un caso, que era el Orcedico, vimos que no tenían cerámicas. En cuanto a la industria lítica, hay 4 yacimientos en industria lítica, pero he de decir que solamente uno de los yacimientos, la colección que había en la Perrona 1, nos va a decir, vamos, es característica de las industrias propias del Neolítico Interior. En la producción cerámica, como hemos dicho, tienen impresión simple, en la Perrona, en el Pedroso, el castro un fragmento del Pedroso, uno del Castillo, surcos acanalados los encontramos en el Tesorico, composiciones algo más complejas en las que se combinan cordones aplicados con puntos, los vemos también en el Castillo, esto con digitaciones y decoración en el borde, lo vemos, este es del túmulo de las Caralas Teso del Oro, y ya en Santo Tirso vemos ya el cordón con impresiones en espiga. Mucho más complejo sería ya el famoso fragmento de la Perrona, donde se combinan surcos, cordones, impresiones. En la Perrona también tenemos decoración de boquique, que también aparece en el asa, profusamente decorado con una temática muy compleja de Fuente de San Pedro, donde tenemos boquique, cordones aplicados e incisiones. Decoración a la almagra encontramos otra vez en el Castillo. Aquí es uno de los cuencos del túmulo de las Caralas, el Teso del Oro, y elementos de prensión vemos asas en cinta que tenemos otra vez en el Castillo con decoración en el borde de la vasija, aparte de la que hemos visto en Fuente de San Pedro, y en la Perrona 1.
Sin embargo, también tenemos yacimientos que nos van a resultar muy dudosos y que hemos acabado desechándolos y considerándolos como propios del Calcolítico. Sería el caso del Teso del Moral, porque si bien tiene unas decoraciones que son propias del Neolítico, ya la naturaleza de las pastas y el resto de los materiales que los acompañan nos llevan a un momento calcolítico. En cuanto a los yacimientos que tenían cerámicas lisas, si única y exclusivamente presentan ese tipo de materiales, no son absolutamente diagnósticos, porque son fragmentos de galvos muy rodados que no nos van a permitir llegar a ningún tipo de conclusión. La colección lítica, como he dicho, va a ser la Perrona la única que nos va a dar una idea de lo que va a ser la industria lítica propia del Neolítico Interior. Tenemos en la mina un gran núcleo de láminas, pero que sin embargo y una lámina simple y una lámina retocada, una pequeña laminita retocada, pero que sin embargo no nos va a llevar a ningún sitio, como tampoco los materiales ni de los arenales, ni de los cuadros, ni del pañuelo. Va a ser la colección de Antonino Asensio de la Perrona la única que nos va a aportar datos a este respecto. Su composición interna nos demuestra que es un conjunto muy escogido, pero sin embargo el cuadro tipológico nos va a llevar que tiene materiales propios del Neolítico Interior. Entre los materiales propios del Neolítico Interior tendremos el raspador, un núcleo propio de laminitas y sobre todo el geométrico y las láminas simples. Hay algunos elementos, láminas retocadas y las puntas de flecha, que indicarían que es un yacimiento de largo recorrido. Por lo tanto, los yacimientos que nosotros hemos considerado como propios del Neolítico Interior tras el expurgo realizado con los materiales del museo van a ser Casa Forestal, Castro del Pedroso, El Castillo, El Tesorico, Fuente de San Pedro, La Perrona, Las Caralas, el Terso del Oro y Santo Tirso. Vemos que persisten el Castillo, el Fuente de San Pedro y La Perrona, pero también como hemos incorporado algunos nuevos, como por ejemplo el Castro del Pedroso. Este yacimiento ya había sido considerado que tenía materiales neolíticos en la excavación que Bradley realizó en el camarín de los grabados y que en este momento ha quedado corroborado simplemente tras la revisión de los materiales de superficie, que es con los que hemos trabajado. Vemos que los yacimientos están situados, como vimos en un principio, todos en rojo, son los que hemos considerado como propios representativos del Neolítico Interior, también en zonas sedimentarias como en zonas más montañosas, y en líneas generales podemos decir que las conclusiones a que hemos llegado son las siguientes. Una continuidad de ocupación en el territorio entre el Neolítico y la Edad del Cobre. Una ampliación de la nómina de yacimientos respecto a los catalogados en los años 90, que hemos pasado a 8 de los 3 sitios seguros, incorporación de nuevas comarcas, aunque sin embargo no se aprecian unos patrones de ubicación especial precisos entre los yacimientos, que si me da tiempo lo puedo contar luego, una alineación del equipamiento de producción de cerámica y lítica tallada con los yacimientos del Neolítico Interior normeseteño, especialmente con los localizados en la cuenca media del Duero, y un parentesco de la cultura material con otros territorios peninsulares como pueden ser Portugal, Extremadura, litoral vasco, Valle Medio del Ebro, Andalucía, en función de algunas decoraciones atisbadas entre sus colecciones cerámicas como pueden ser el boquique y la almagra. Finalmente quisiera agradecer al Instituto de Estudios Zamoranos Florian de Ocampo la concesión de la beca para la realización de este trabajo en la convocatoria del año 2021 y a la Junta de Castilla y León, tanto a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, porque fue quien me permitió el acceso a la consulta de fichas, al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León de Zamora, concretamente a la arqueóloga territorial Hortensia Larren y al Museo Arqueológico de Zamora, con su directora Rosario García Rozas y el conservador Alberto del Olmo. A todos ellos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por tu aportación y además por acogerte también al tiempo. Bueno, yo creo que
Todo el mundo conoce los años de trabajo que llevan ya desarrollando un conjunto de investigadores en las lagunas de Villafáfila, en este caso a sus momentos más antiguos. Germán Delibes, Elisa Guerra, Jesús del Val, que está por allí, y Javier Abarquero, podemos decir, los cabezas más sobresalientes. En esta ocasión, como portavoz de ellos, contamos con la presencia de Javier. Javier es arqueólogo y doctor en prehistoria, también por la Universidad de Valladolid, y es profesor de la UNED de Palencia. El título que lleva su comunicación es Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación sobre la arqueología de la sal en las lagunas de Villafáfila. Cuando quieras, Javier. Vale, muchas gracias, Hortensia. Y efectivamente voy a hablar en nombre también de mis compañeros, fundamentalmente de Elisa Guerra y Germán Delibes, de la Universidad de Valladolid. Y vamos a hablar de este proyecto de la arqueología de la sal en Villafáfila y de las nuevas tecnologías que hemos aplicado al proyecto. En tres partes se va a diferenciar la charla. Mínimamente vamos a hablar de qué es la arqueología de la sal y de los ejemplos que tenemos en las lagunas de Villafáfila. Nos centraremos en lo que ha aportado las nuevas tecnologías a nuestra investigación y unas mínimas conclusiones al final. La sal es un producto de primera necesidad, es un producto vital para el desarrollo de la vida humana. De ahí la importancia de su obtención a lo largo de toda la prehistoria y de toda la historia también. Hay diferentes fórmulas para obtener la sal. Una de ellas es la sal de roca, se puede obtener directamente de la mina, pero la mayor parte de la sal que se encuentra en la naturaleza lo hace disuelta en agua, tanto en el mar como en las fuentes, lagunas o ríos interiores. La fórmula de extraer esta sal del agua, la más habitual, la más conocida, es su evaporación solar a través de las eras en las conocidas salinas marinas o salinas de interior. Sin embargo, durante la prehistoria la fórmula más habitual no era esta, sino la de forzar esa evaporación de las salmueras de forma artificial, forzándola mediante la ebullición de las salmueras en ollas de cerámica, en calderas de cerámica, como vemos en esa imagen de la izquierda. Pues bien, en Villafáfila, las lagunas de Villafáfila, conocidas por sus aspectos naturales, son de carácter salino. Sabemos que se han explotado sus recursos salinos a lo largo de la historia. Hay documentación suficiente de época medieval, estudiada por Elías Rodríguez, y sabemos también que se fue explotada esta sal en época prehistórica. Prueba de ello es la gran concentración de yacimientos que vemos alrededor de las lagunas, una concentración inusual que alcanza 55 yacimientos de época prehistórica en torno a esos lavajos. Y la curiosidad es que la inmensa mayoría de ellos se encuentran pegados al mismo litoral y son de un reducido tamaño, lo cual indica que estaban dirigidas a esa explotación de la sal. Hemos intervenido en varios yacimientos y fundamentalmente dos de ellos son los que más restos, los que más evidencias han ofrecido de esa explotación de la sal por medios ígneos, es decir, forzándola por ebullición. Son Molino Sanchón II y Santioste. En Molino Sanchón, que es un yacimiento de finales del Calcolítico, de la segunda parte del Calcolítico, la segunda mitad del tercer milenio, y en la época campaniforme. Aquí hemos encontrado diferentes huellas. Por ejemplo, hemos encontrado pozos de captación de salmuera, hemos encontrado esas balsas revestidas de arcilla blanquecina que servían para decantar la salmuera, pero también es posible que para lixiviar, para filtrar los sedimentos salinos, puesto que habría que enriquecer la ley de sal de esas aguas, ya que en principio no parecía muy alta. Y sobre todo los fogones. Aquí tenemos los fogones donde se hervía esa sal.
en las ollas cerámicas que se colocaban sobre pedestales, sobre las peanas, colocadas de 3 en 3, en trébedes, y colocando la leña, el combustible por debajo. También encontramos hoyos de poste y, sobre todo, grandes cantidades que acumulan ceniza y fragmentos cerámicos. Este es el desarrollo general de Molino Sanchón, con la extracción de agua, de las aguas salinas, su decantación, su hervido, y esta propuesta que hacemos en este yacimiento, una fase final de secado definitivo de la sal a través de cestillos de fibras vegetales. En Santioste, este yacimiento ya pertenece a la Edad del Bronce, a los primeros momentos de la Edad del Bronce, al Bronce antiguo, y además de los pozos y de las balsas, encontramos algunas novedades, como es la existencia de hornos de cámara, como los que vemos aquí, y una mayor presencia de un tipo de cerámica que se denomina briquetaje y que consiste en que su cocción es defectuosa, están solo cocidos parcialmente. Y esto tiene que ver, pues, porque en algunas ocasiones habría que romper las cerámicas para sacar la sal cristalizada de su interior. Serían cerámicas de un solo uso, por así decirlo. Vamos directamente ya a las nuevas tecnologías, a las analíticas que hemos aplicado a nuestro proyecto. La primera de ellas es una prospección geofísica que realizó Helmut Becker en los yacimientos de Molino Sanchón y Fuentesalina. La técnica y la tecnología consisten en la medición de la resistividad magnética del subsuelo a través de un magnetómetro de cesio que nos detecta esas anomalías que hay. Muy eficaces es este método en los lugares donde se ha producido fuego, como es este caso, ¿no? Porque sabemos que se hacía la cocción por la evaporación de las salmueras gracias al fuego. Bueno, pues los resultados que nos proporcionó, sobre todo en Molino Sanchón, más que en Fuentesalina, es este de la izquierda, fue la identificación de grupos de fogones, que con un análisis detallado sí se pueden observar, la superposición de fogones de distinta naturaleza y la identificación de áreas, como vemos, vacías, que no tienen esas huellas magnéticas y que el prospector interpretaba como lugares de extracción de sedimentos salinos. Otra de las tecnologías utilizadas ha sido la micromorfología y la microestratigrafía, gracias al trabajo de Ana Polo. Se trata de estudiar al microscopio, el estudio microscópico de los sedimentos en posición primaria. Las muestras se sacan directamente en el perfil de la excavación para que mantengan su posición primaria y se analizan al microscopio petrográfico con luz polarizada. Esto nos ha permitido identificar la posición primaria de los fogones y suelos de preparación también en posición original, certificar que los fogones se mantenían en esa posición. La presencia de cenizas, que también se habían consumido in situ y que son producto de una larga combustión, de una combustión prolongada. La superposición de capas por encima de esas cenizas de unos limos naturales, probablemente de momentos de abandono, y la identificación de la misma sal, de cristales de sal, tanto en las cenizas como en el interior de la estructura de algunos de los fragmentos cerámicos. Se han realizado también análisis de las pastas cerámicas, de las diferentes producciones. Esto lo hicieron Odriozola y Martínez Blanes pues a través de estudio de la estructura interna y de la composición de las pastas, pues en las técnicas conocidas, ¿no? La espectrometría de rayos X, etc. Los resultados son muy interesantes y son variados también. Sabemos que se trata de arcillas locales. Las cerámicas se han hecho con arcillas locales que se han cocido a una temperatura entre 600 y 900 grados y hay una cosa muy interesante y es que hay diferencias entre los tipos de cerámicas. Los vasos lisos y el briquetaje, o sea, los vasos lisos en Molino Sanchón y el briquetaje, que es más habitual en Santioste, esas cerámicas semicocidas, contienen en su estructura interna han adquirido una gran cantidad de cloro, algo que solo
es posible por haber estado sometidas a fuego y haber tenido en su interior las salmueras, es decir, por haber servido para la ebullición de las salmueras. Las salmueras, con gran cantidad de cloro, traspasan a la estructura interna de la cerámica esas moléculas. Y, sin embargo, en los vasos campaniformes de Molino Sanchón se comprueba que no se ha producido ese traspaso, que no tienen tanto cloro y, además, que han estado sometidas a fuego mucho menor tiempo. También hemos hecho estudios de la cestería, de las huellas que tienen algunas de las cerámicas que hemos encontrado y combinados con la arqueología experimental. En esto nos han ayudado Ana Ons, Raquel Piqué, Susana Romero y Mónica Herrero, y han utilizado pues, técnicas como el escáner 3D, los modelos digitales, para estudiar esas improntas. Por un lado, el estudio de las improntas ha identificado diferentes técnicas de cestería, la puntada simple, la puntada compleja, y por otro lado, la experiencia realizada por Ana Oms recreando el proceso tecnológico de la producción de sal nos da más argumentos para la propuesta que hacíamos de los cestillos, del secado final de los cestillos, al menos en el yacimiento de Molino Sanchón, en el del Campaniforme, puesto que la sal, utilizando la combinación de cerámicas, de vasijas cerámicas y de cestillos de fibras vegetales, es más efectiva, nos produce una sal más limpia y mucho más fácil de utilizar. Otro de los análisis que hemos hecho ha sido la columna de polen, realizada por López Sáez y Eneco Iriarte, estudios palinológicos y geoquímicos a través de una sondeadora, como la que vemos en la imagen. La sondeadora lo que nos proporcionó, lo que ha proporcionado es una columna biológica de las lagunas desde sus inicios, desde los inicios del Holoceno. En cuanto a los resultados sobre el clima que sufrieron en estos momentos, nos interesan sobre todo dos momentos que se corresponden con los momentos en los que hemos identificado o sabemos que existía esta explotación prehistórica de la sal. El periodo entre el 3300 y el 2350 Cal-BP se presenta como un clima más frío y seco, con un paisaje grandemente antropizado, donde hay un incremento de la sal en superficie y donde hay un descenso del nivel del agua. Esto puede ser o nos puede ayudar a entender el inicio de la explotación de la sal, porque son condiciones climáticas que van a favorecer esa explotación de la sal, una mayor facilidad de su beneficio. Y el segundo periodo posterior es un poquito más húmedo y quizás hay que ajustar algunas cosas, pero podríamos relacionarlo con algunos cambios tecnológicos que se producen en Santioste, que lo veremos ahora. Más rápidamente mencionar que hay otros estudios, como el de ADN de Susana Palomo del esqueleto de Santioste, como la antracología de Lidia Zapata, que nos dice cuál es el combustible que se utiliza, coscoja y encina, la fauna que estudió Corina Liceau o los isótopos de plomo que estudió Ignacio Montero. En cualquier caso, todos estos estudios aportan datos a nuestra investigación, unos datos o unos aportes que podemos resumir en estos 4 apartados para concluir. En primer lugar, se confirma por la confirmación analítica de la facturación de la producción de sal. Por un lado, por esa presencia de cloro en las cerámicas, en las pastas cerámicas que sabemos gracias al análisis de las pastas, pero también por la presencia de cristales de sal gracias a los estudios de micromorfología. En segundo lugar, sabemos más cosas o se aportan datos para el proceso tecnológico. Empezamos, gracias al estudio de la prospección geofísica, podemos hablar de una posible organización de las áreas de cocido en Molino Sanchón. Sabemos el tipo de material, de combustible que se utilizaba, gracias a la antracología, ¿no? La encina y la encina verde, que eso también tiene implicaciones. No se deja secar la encina. El uso de vasijas de barro como calderas de ebullición, las cerámicas comunes y lisas y en Molino Sanchón, y estas mismas cerámicas y el briquetaje en Santioste, pero no la cerámica campaniforme. Y
gracias a la arqueología experimental, pues tenemos más argumentos para defender la propuesta de un secado final de la sal en cestillos de fibras vegetales. En cuanto a los procesos medioambientales, pues hemos identificado un periodo de extrema sequía que coincide en su fase final precisamente con el inicio de la explotación en Molino Sanchón, a finales del Calcolítico, en el periodo campaniforme. Y ese periodo más húmedo que sigue a este periodo campaniforme podría darnos pie a entender la aparición de los hornos de cámara en Santioste, como un avance tecnológico quizás forzado por esa humedad, por esa mayor humedad. Y, por último, también estos datos nos ayudan a profundizar en las interpretaciones simbólicas y sociales, que hay mucha tela que cortar en ese aspecto. Por ejemplo, en la utilización de esas cerámicas campaniformes que no se han utilizado con fines relacionados estrictamente con el proceso productivo, por lo tanto, tuvieron que utilizarse para otra cosa. Y también en los estudios de fauna para entender los depósitos que hemos documentado en nuestro yacimiento. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y llego justo al tiempo. Muchas gracias, Javier, porque da gusto cómo os estáis ajustando al tiempo. Bueno, un problema de enfermedad le impide a Román Rodríguez Calleja venir a exponernos su trabajo, pero Marco, que es un atrevido, nos lo va a leer. Román Rodríguez Calleja es doctor por la Universidad de Valladolid, tesis que defendió el pasado año. Es un estudioso del mundo castreño y también de los asentamientos entre los montes Torozos y la provincia de Zamora. El desgraciado incendio que se produjo el pasado año en la Sierra de la Culebra requería y nos ponía a prueba para ver cómo podíamos intentar localizar, documentar e incluso aplicando nuevas tecnologías, ver qué nos pasaba no solamente con los asentamientos de carácter castreño, sino otros muchos de cronología diversa y, por supuesto, también elementos etnográficos. Marco, como he dicho, es un valiente y va a dar lectura a la ponencia, a la comunicación de Román. Muchas gracias. A ti. Buenos días. ¿Ahora? Buenos días. Me incorporo a esta maratón de lo viejo y lo nuevo, suplantando no la personalidad, pero sí el contenido de Román Rodríguez Calleja sobre la arqueología del paisaje y la protección superficial en la cuenca media del Duero y la Sierra de la Culebra, como ha explicado Hortensia, a quien Román en su ponencia le agradece expresamente la participación en este congreso. La charla viene estructurada en dos bloques. El primero se refiere a la prospección como disciplina arqueológica y en la segunda parte se aborda de una manera individualizada 3 ejemplos de prospección que ha realizado el propio Román en los Montes de Toroso, en el Castro del Castillán y en la actualización del inventario arqueológico de Castilla y León. Entrando en el primer bloque, la prospección superficial como herramienta en la arqueología del paisaje. Hasta finales de los años 80, esta disciplina o esta parte de la disciplina tenía una escasa valoración, porque básicamente estaba enfocada a la identificación de yacimientos arqueológicos para su posterior excavación o para la creación de los inventarios arqueológicos de cada comunidad autónoma. Sin embargo, este enfoque comienza a cambiar al plantearse estudios dirigidos a la lectura espacial de los paisajes arqueológicos, primero con la arqueología espacial y finalmente
con la arqueología del paisaje, que hacen de la prospección el soporte básico, y este es el núcleo de la ponencia. La prospección como herramienta inherente a la arqueología se puede consultar en cualquier manual universitario en este momento, y con el paso del tiempo se viene constatando que hay numerosas publicaciones dedicadas exclusivamente a la prospección y a las diferentes técnicas o herramientas que se vienen incorporando a la disciplina. Y aquí es donde esta ponencia se encuadra dentro del bloque en el cual se ha embarcado de viejas y nuevas tecnologías. Hay que señalar que en las últimas décadas del siglo XXI la arqueología ha incorporado nuevos procedimientos técnicos a sus objetivos, mejorando el registro documental de las evidencias y ha cumplido con su función social. Las ortofotografías, la fotogrametría, los sistemas de posicionamiento global, GPS, los modelos en 3 dimensiones, se han generalizado de tal modo que extraña que no se vean ilustrando cualquier monografía arqueológica. Esta revolución tecnológica, sin embargo, tiene una cara negativa. Aunque la formación continua en la arqueología es un requisito indispensable en esta disciplina, pero no siempre se está en disposición de acceder a las novedades, tanto por el aprendizaje que supone para su uso correcto y riguroso, como sobre todo por los elevados costos económicos que hay que asumir. Aunque aquí añado yo que esto afortunadamente ya se está generalizando y estos costos van en sensible descendencia. El conocimiento de estos métodos y su funcionalidad y los condicionantes de cada uno deberían formar parte de la formación académica en la arqueología. Y esto comienza a verse ya reflejado en algunos sílabus de algunas universidades. Este es el contexto del primer bloque en el cual Román introduce cómo las nuevas ciencias auxiliares y accesorias están permitiendo un desarrollo más riguroso de esta disciplina. Pasamos a 3 ejemplos de aplicación de recursos complementarios en la prospección. El primero hace referencia a la tesis doctoral de Román Rodríguez sobre el poblamiento durante el Bronce Final, Edad del Hierro y Alto Imperio Romano en los montes de Torosos y territorios limítrofes. En él se pretendía obtener una caracterización de los yacimientos a estudiar. La prospección superficial con recogida de materiales y el reconocimiento del enclave que define al yacimiento se consideraron la mejor opción para caracterizarlo. Estos trabajos se realizaron entre los años 2013 y 2015 y tomaron como base las posibilidades que ofrecía y que ofrece la tecnología GPS, que ya es común para prácticamente cualquier trabajo. Con el fin de recoger mejor información de la que ofrece el asentamiento, se plantea un sistema de recogida de restos de cultura material a través de puntos de prospección georreferenciados. En primer lugar, tracks individuales de aquellos elementos de carácter topográfico que bien podrían estar evidenciando posibles sistemas defensivos o áreas secundarias con un valor estratégico. Y por otro lado, se trazaron secciones transversales y longitudinales del relieve en todas aquellas zonas que permitieron una mejor comprensión, en especial para detectar aquellos accidentes que pudieran tener una lectura defensiva, aterrazamientos, depresiones del terreno o acusados desniveles. El segundo ejemplo que quiere mostrar Román es el del programa de investigación que se está llevando a cabo en el Castro de El Castillán, en Ferreras de Arriba. El proyecto pretende avanzar en la caracterización del paisaje cultural castreño de la Sierra de la Culebra, castigada, como ha dicho Hortensia, por el terrible incendio de hace más de un año. En este yacimiento, y debido a las condiciones geográficas y geológicas, se efectuaron una serie de trabajos complementarios a la prospección superficial a pie, o sea, como toda la vida. Por un lado, se llevó a cabo un vuelo con dron con la ayuda de la georreferenciación de una serie de bases topográficas. Ello permitió obtener una ortofotografía del yacimiento y de igual modo se pudo microtopografiar el enclave.
Eso ha permitido una aproximación al comportamiento del interior del castro y observar su relación con el medio físico en el que se enmarca. Por otro lado, se llevó a cabo una prospección magnética, como la que hemos visto en la ponencia anterior. Dada la geología y las características del medio, se entendía que este era el único método aplicable en este yacimiento. Los resultados fueron realmente positivos, obteniendo una posible primera planimetría de ocupación del terreno, como se ve en la imagen. Y en tercer lugar, se ha venido realizando una documentación fotogramétrica de ciertas zonas en las que se intervino en el castro. La obtención de un modelo en 3 dimensiones de las evidencias detectadas nos ha permitido llevar a cabo un análisis continuado en el tiempo sin perder información. El tercer y último ejemplo que presenta Román Rodríguez es el que hace referencia a los trabajos de actualización del inventario arqueológico de Castilla y León llevado a cabo a finales del año 2022. El grave daño que sufrió la Sierra de la Culebra debido a los pavorosos incendios del año pasado, y de los cuales todos somos conocedores, tristes conocedores, hizo elevar las alarmas sobre el estado de los diversos elementos patrimoniales que ocupan este paisaje. Debido a ello, se creyó oportuno por parte del Servicio Territorial, nuevamente encarnado en Hortensia Larraín, aquí a mi derecha, en actuar de inmediato con unos objetivos claros. Por un lado, conocer y evaluar el estado de conservación del patrimonio arqueológico afectado y, en segundo lugar, a través del reconocimiento de los yacimientos, actualizar la información que aportan e incorporarla a las respectivas fichas del inventario. Entiendo que esto es algo así como no hay mal que por bien no venga, ¿no? Para ejecutar este trabajo se llevó a cabo una prospección superficial en todos aquellos yacimientos incluidos en las zonas afectadas. Para eso, Román se valió tanto de la prospección a pie como del uso del GPS para indicar la ubicación de restos de cultura material bien recogidos o bien identificados. Para los asentamientos castreños se incorporó la utilización de un dron, que también es un método de vuelo que completamente al alcance de la mano en estos momentos. Con ello se querían obtener imágenes generales que permitieron visualizar y comprender mejor estos asentamientos. Los resultados fueron sobresalientes en cuanto a la información recabada. En primer lugar, los trabajos permitieron documentar restos de cultura material de asentamientos en aquellos yacimientos donde hasta ahora no había registro de evidencias materiales o este era muy escaso. En segundo lugar, se han podido documentar estructuras en aquellos asentamientos castreños donde hasta la fecha no se habían detectado debido a las condiciones en las que se encontraban, cubiertas bajo la vegetación existente hasta el momento. Y en tercer lugar, se ha obtenido una información de los emplazamientos castreños que va a permitir caracterizarlos mejor. Y de ahí mi comentario. En las siguientes diapositivas, Román quiere mostrar un ejemplo muy visual en relación con lo indicado. A la izquierda se representa parte de la ficha del inventario referente al yacimiento del Castro en Ferreras de Arriba. En él no se recoge la existencia de estructuras más allá de la muralla. A la derecha, a través del dron del año 2020, hay una imagen perfectamente clara del mismo. En esta imagen, a la izquierda, se ve el estado del Castro tras el incendio. Y a la derecha, en la parte superior, evidencias que se han identificado como estructuras. En la foto inferior, una de las estructuras identificadas a través de la fotografía aérea fue documentada durante la prospección terrestre, localizando un molino de vaivén. De igual modo, la prospección superficial a pie permitió documentar elementos asociados a la cultura material del Castro que fueron georreferenciados. Y por último, la combinación de prospección terrestre y prospección aérea ha permitido obtener una mejor caracterización y lectura espacial de este tipo de yacimientos en la Sierra de la Culebra.
Para finalizar, Román quiere hacer hincapié en una cuestión, y es que en todos estos trabajos, y estoy de acuerdo con él, si bien se ha servido de diferentes instrumentos tecnológicos, sin los métodos tradicionales de prospección y sin un razonamiento y un propósito en el uso de las diferentes herramientas disponibles, no hubiera sido posible alcanzar ninguno de estos objetivos. Y de ahí el motivo por el que esta charla se enmarca perfectamente en el título del bloque al cual ha sido escrito. En nombre de Román Rodríguez Calleja, les doy las gracias por su atención y buenos días. Qué suerte tenemos contar con un arquitecto polivalente. Como se nota que ha estado más de 35 años al lado de arqueólogos, que nos ha soportado. Bueno, pues ahora el profesor del IBEX, conocido por... bien conocido por todos, va a ser el lector de la comunicación que tampoco ha podido venir a defender Rodrigo Villalobos García. Es alumno de Germán, hizo su tesis con él sobre la variscita. Disfruté con él de conocer un montón de yacimientos que nunca hubiese pensado que podían ser lugares de esa explotación de ese material semirrico, ¿cómo le llamamos a la variscita? Y bueno, la verdad creo que tanto su tesis como la excavación llevada a cabo en el yacimiento de... no me acuerdo ahora, por favor. Quiruelas. De Quiruelas de Vidriales, perdón, han sido fundamentales para tener el grado de conocimiento que tenemos ahora. Germán. A por ello. Muchas gracias. Buenos días. Como dice Hortensia, vengo a suplir a Rodrigo Villalobos. Me ha enviado unos folios que les voy a leer y que voy a acompañar de la proyección de unas imágenes. Y efectivamente tratan, como ha dicho, de sus investigaciones sobre un bien de prestigio importante en un momento de la prehistoria reciente, europea en general, que tienen un nexo notable con la provincia de Zamora. Ya ese material de prestigio es la variscita y se da la circunstancia de que en la Sierra de la Liste se encuentran unas de las minas más importantes de aquel material que circuló no solo por la península ibérica, sino también por otros lugares de Europa occidental, particularmente del espacio atlántico. Rodrigo es profesor de enseñanza media en la actualidad en la Comunidad de Cantabria, en un instituto de Corrales de Huelna, y realizó la tesis doctoral dirigido por Elisa Guerra, aquí presente. Doy lectura simplemente a su escrito. Lo divide en 7 puntos, en 8 puntos que les mencionaré en cada momento. El título es Minería y artesanía de la variscita prehistórica en la provincia de Zamora. Introducción. En esta presentación se pretenden sintetizar todos los trabajos y análisis realizados por el autor, ya sea en solitario o en colaboración con otros investigadores, relativos a la extracción, manufactura y consumo de variscita zamorana durante la prehistoria reciente. Esta producción científica, si bien ya ha sido publicada en su práctica totalidad, ha visto la luz en formatos dispares debido a las lógicas académicas imperantes. Pero el tercer Congreso de Historia de Zamora bien merece un repaso con una perspectiva de conjunto que, en relación con el título de la mesa, Viejas y nuevas tecnologías en arqueología, atienda específicamente a las diversas metodologías empleadas en dicha investigación. 2. Historiografía. No sé si voy a ir.
El interés por la variscita zamorana surge de la identificación bien temprana, siglo XIX, de adornos de minerales verdes en tumbas y poblados de la prehistoria reciente de Europa Occidental, en concreto del Neolítico y Calcolítico de Francia, España y Portugal, cuentas y colgantes de moscovita, talco, clorita, turquesa, etc., y también de variscita, un raro fosfato de aluminio mineralizado del que en estos países no se conocían por entonces afloramientos naturales. Eso fue así hasta 1969, cuando se identificaron filones de este mineral acompañados de huellas de minería antigua, zanjas y hoyos en el Cerro de las Cercas, junto a la localidad alistana de Palazuelo de las Cuevas. Posteriormente también fueron descubriéndose más en otros lugares de la comarca de Aliste. A su vez, en la década de los 90, se identificó el yacimiento calcolítico de Las Peñas, en Quiruelas de Vidriales, en el que se encontraron numerosos objetos de varicita en superficie y entre ellos la prueba de su condición de taller de adornos, placas semielaboradas de mineral y cuentas rotas sin haber concluido su proceso de manufactura. Por estos motivos, los proyectos desarrollados por el autor tuvieron como objetivo reconstruir los distintos eslabones de la cadena operativa de estos adornos: minería en Aliste, manufactura en Quiruelas y consumo en dólmenes y poblados zamoranos y del resto de la meseta norte española. Prospecciones y excavaciones. La realización de prospecciones pedestres a lo largo de los filones de mineral alistano y en los yacimientos de Quiruelas de Vidriales y alrededores permitió la elaboración de un catálogo de las pruebas materiales de estas dos actividades. En cuanto a la minería, se documentaron trincheras, pozos y puntos de extracción en lugares dispersos de toda la comarca, pero con una especial incidencia en los cerros de la Sierra de Palazuelo de las Cuevas y San Vicente de la Cabeza, Las Cercas, Peñalsierro y La Cogolla. La consulta de fotografía aérea antigua, vuelo americano de 1956, sirvió para cotejar los datos de campo y afinar la entidad de las labores mineras. A su vez, se tomaron muestras de mineral y se recogieron cerca de un centenar de pesados artefactos de piedra tallada que fueron debidamente georreferenciados mediante GPS. En lo referente a los talleres de elaboración de adornos, se delimitaron los yacimientos y otros yacimientos próximos, y además se recuperaron artefactos resultado de la manufactura in situ de adornos de variscita. Estas prospecciones se acompañaron de pequeños sondeos en lugares seleccionados que sirvieron para recuperar útiles de minería en contexto arqueológico y para caracterizar el poblado de las Peñas de Quiruelas. 4. Estudio de artefactos de minería. Una evidencia que no se había documentado hasta la fecha en relación con la minería prehistórica alistana es la de los artefactos tallados sobre cuarcita procedentes de los alrededores de las minas de variscita y que en algún momento anterior habían sido catalogados como útiles del Paleolítico inferior, pero se han podido caracterizar como herramientas de minería gracias a la recuperación de uno de ellos en un pequeño sondeo practicado en un socavón junto al filón de variscita de Altos de la Vaca, El Pollo, y especialmente mediante el análisis de centenares de ellos que han sido recuperados mediante prospección superficial en la zona de concentración de trincheras y pozos de Palazuelos de las Cuevas, San Vicente de la Cabeza. A través de la georreferenciación mediante GPS de los artefactos, pudo realizarse un análisis geoestadístico que determinó que estos utensilios se relacionaban de forma estadísticamente significativa con la actividad minera. A su vez, la aplicación de la metodología de análisis de unidades tecnofuncionales permitió identificar que estos objetos de piedra tallada fueron configurados para ser empleados en tareas relacionables con la minería a modo de picos, cinceles y cuñas. En la gran mayoría de ellos se aprecian UTF, unidades tecnofuncionales, de contacto receptivo de energía planas, que se crearon mediante retoques abruptos o aprovechando la corteza natural del canto, y en su lado opuesto UTF, de contacto transformativo de energía, afiladas, que se crearon mediante retoques simples bifaciales. 5. Caracterización mineralógica y compositiva de la variscita.
Para poder relacionar las actividades mineras de Variscita Listana con las cuentas y colgantes de Variscita recuperados en dólmenes y poblados prehistóricos, se tomaron muestras de mineral en los lugares con minas y herramientas de cuarcita, a las que se realizó una batería de análisis arqueométricos, entre los que destacan la difracción de rayos X y la fluorescencia de rayos X. La primera sirve para identificar la estructura cristalina del material, esto es el mineral en concreto que lo compone. La segunda se emplea para averiguar la composición química del material, tanto los elementos mayoritarios como la miríada de elementos minoritarios en ellos presentes. A su vez, se realizó un proyecto de análisis exhaustivo de artefactos de Variscita en los museos arqueológicos de Zamora y del resto de Castilla y León, empleando para ello una fluorescencia de rayos X portátil. Mediante la proporción de elementos mayoritarios pudo determinarse qué adornos eran de Variscita, fosfatos de aluminio, y cuáles de otros minerales como la moscovita, con potasio y aluminio, talco, magnesio y sílice, etc. A su vez, la proporción de elementos minoritarios de los adornos de Variscita permitió identificar que estos coincidían con la composición de la Variscita de los afloramientos alistanos minados y que diferían de la composición de la Variscita de otros lugares de la península con minas de Variscita prehistóricas, Barcelona y Huelva. Finalmente, identificamos que las fechas radiocarbónicas de carbones recuperados en el sondeo del taller de las Peñas de Quiruelas coinciden con el pico máximo de dataciones de contextos con Variscita de todo el occidente peninsular, en torno al 2800-2400 calibrado antes de Cristo. 6. La manufactura y circulación de la Variscita. Una vez averiguada la naturaleza y procedencia de los adornos de minerales verdes de la prehistoria reciente normeseteña, se realizó un análisis de modelos de comercio, identificándose para el neolítico final y para el calcolítico inicial dos de los que, a partir de la documentación etnográfica y arqueológica, plantease en su día Colin Renfrew. Durante el neolítico final, 4200-3300 KC, la Variscita circuló según el modelo down the line de intercambios recíprocos y para el calcolítico inicial 3300-2400 KC según el modelo prestige chain de intercambios entre personas de estatus. A su vez pudo identificarse que en la meseta norte existieron dos áreas diferenciadas, la suroccidental y la noroccidental, debido a que en la primera predominaron los adornos verdes de Variscita y en la segunda los adornos verdes de talco. En correspondencia, la zona de adornos de Variscita ofrece otros materiales particulares como cuentas de pizarra y materiales meridionales como ídolos placa, cerámicas oculadas, vasos de caliza o marfil, mientras que la zona de adornos de talco verde cuenta, por su parte, con adornos de lignito, de conchas de trivia, ámbar cretácica o adornos de colmillo de jabalí. Esto se interpreta como la existencia de dos circuitos de intercambio de artefactos claramente diferenciados dentro del territorio normeseteño. Además, el análisis de las características morfotipológicas, forma, tipicidad, acabado, perforación, dimensiones, peso, color, etc., de los 160 adornos de Variscita correctamente datados del circuito suroccidental, muestra rotundas continuidades entre las cuentas de Variscita tardoneolíticas y las calcolíticas, prueba de la existencia de una tradición artesana propia, particular y constante en el tiempo. 7. El papel de la Variscita en las sociedades prehistóricas. Finalmente, el interés último de esta investigación era el de tratar de averiguar si la Variscita actuó en el plano social como mero ornato o como elemento de prestigio. Para ello se realizó un análisis del registro funerario, individuos enterrados y cantidad y calidad de elementos de ajuar, que reveló que 1. En un primer momento neolítico en el que la Variscita circulaba mediante el modelo down the line típico de la reciprocidad de sociedades más igualitarias, parece existir una mayor proporción de personas con acceso a unos pocos adornos de origen relativamente local. Y 2. En un segundo momento calcolítico en el que la Variscita circulaba en un modelo prestige change,
Típico de sociedades con diferencias de estatus, había una menor proporción de personas con acceso a mayores cantidades de adornos y a otros artefactos de prestigio relativamente especializados, como el cobre, o de procedencia más exótica, como el marfil, o distintos tipos de artefactos meridionales. Esto sugiere que la minería y manufactura de los adornos de este mineral listano sirvió para satisfacer las necesidades de exhibición de artefactos de prestigio de unas modestas élites neolíticas y continuó como actividad de mayor empaque y alcance para satisfacer unas necesidades similares, pero de unas élites calcolíticas más restringidas y exclusivas. 8. Agradecimiento. Dos de las personas de esta mesa, Germán Delibes y Hortensia Larrel, me prestaron infinita ayuda, tanto científica como administrativa, en el desarrollo de esta investigación, que fue dirigida por Elisa Guerra. Gracias a la financiación de la Junta de Castilla y León y con el apoyo reiterado de una entidad modesta como es el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales, pude desarrollar prospecciones y sondeos en minas y poblados. Y, por supuesto, fueron imprescindibles los amigos que acudieron como voluntarios a patear el monte y tirar de pico cuando fue necesario. Hidra, Carlos, Angélica, Edu, Dani, Xavi, Silvia, Rubén y Sandra. Muchas gracias. Como nos queda, como se han portado también todos los comunicantes, podemos, si queréis, proceder a un coloquio, a una serie de preguntas. Y si queréis subir a la mesa los comunicantes, a Barquero, Nicolás. Sí, que suban a la mesa. Claro. Y Pilar. Sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿O aclaración o curiosidad? Sí, una mano. No te entiendo. Jesús del Valle, ¿dónde está? Ya. Buenos días a todos. ¿Se puede identificar, por favor? Sí, me llamo Marcelino Corcho y soy economista y jurista. La cuestión que le quería plantear, hablando de nuevas tecnologías, es si utilizan ya la inteligencia artificial y el chat GPT. Muchas gracias. Me dicen que, por favor, repita la pregunta. ¿Está relacionado con la inteligencia? Sí. Por el momento no, y da miedo hacerlo. La cuestión, hablando de nuevas tecnologías, repito, era si utilizan o tienen pensado utilizar en sus investigaciones la inteligencia artificial y los chat GPT. No, de nuevo, por el momento no. ¿Alguna pregunta más? No, es que no se ve. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es en relación al castro del Pedroso. Entiendo que es una novedad el hecho de que pase a datarse este castro dentro de la época neolítica. Bueno, porque tengo entendido que históricamente ha sido clasificado dentro siempre del calcolítico. Y mi pregunta es si basta únicamente esa identificación digamos, de técnica cerámica para poder realmente confirmar que esto es así, o si serán necesarias nuevas campañas de prospección.
Evidentemente serán necesarias no solamente nuevas campañas sino también de excavación. Pero es que el fragmento que hemos visto aquí con decoración impresa no es el único. Hay más fragmentos y como creo que ya he comentado, las excavaciones que fueron realizadas por Bradley en el camarín de los grabados ya empezaban a barruntar o ya se empezaban a ver o se empezó a plantear la existencia de materiales neolíticos, o sea que de este yacimiento no solamente proceden materiales de superficie, sino también materiales de excavación. Y creo que durante los años 90 se llevó un gran programa de investigación en el Castro dirigido por el doctor Delibes, que todavía está en proceso de estudio, en el cual existen cerámicas con rasgos claramente neolíticos, o sea, con lo cual la ocupación del Castro se debe de retrotraer no solamente al calcolítico, sino también al neolítico. Bueno, un poco por alusiones. En primer lugar, tengo que entonar el mea culpa por no haber sido capaz de haber sacado adelante todavía las investigaciones que llevamos a cabo en el Castro del Pedroso. Es algo que está en marcha y creo que va a proporcionar sorpresas agradables no tardando mucho. Pero en todo caso, el Pedroso es un yacimiento que tiene muchas virtudes y tiene muchos aspectos interesantes que investigar, pero tiene una dificultad a la hora de su registro, y es que no aporta materiales orgánicos. Y como ustedes saben, a falta de materiales orgánicos es prácticamente imposible obtener buenas dataciones absolutas. Entonces, de las excavaciones arqueológicas sí que se desprende un poco cierto tufillo de que hay materiales neolíticos, del neolítico final aproximadamente, pero va a ser algo difícil de contrastar empíricamente con dataciones. De manera que el registro, incluso el registro lítico, en algunas ocasiones nos ha hecho pensar, en el caso de la excavación de una cabaña, por ejemplo, que podía haber materiales cerámicos con decoraciones impresas, sobre todo, que recordaban mucho a las del Neolítico. Alguien podrá decir, son perduraciones. Bueno, ese es un viejo asunto, una vieja cuestión pendiente, que lo ha estado durante mucho tiempo en la provincia de Ávila, donde aparecían los materiales neolíticos prácticamente mezclados con los de la edad del cobre, y en la actualidad, gracias a las excavaciones precisamente de Elisa Guerra y de Pilar Zapatero, se han podido ya deslindar perfectamente un horizonte neolítico que responde perfectamente a esa tipología arcaica de ciertos materiales y otro de la edad del cobre. De manera que estamos un poco en esa disyuntiva. No vamos a conseguir fechas de carbono 14 para demostrarlo, pero los materiales son relativamente abundantes y relativamente significativos como para pensar que seguramente están representados un neolítico final y un calcolítico. ¿Alguna pregunta más? Sí. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Soy José Enrique Lobato Colino, alumno del grado de Historia de Salamanca. Les quería hacer una pregunta respecto a los distintos yacimientos que han podido presentar. Quisiera preguntarles si se está valorando la posibilidad de llevar a cabo la musealización a alguno de ellos, de los que básicamente están en superficie, por supuesto, no los que todavía deben excavarse, y si ya se encuentran visibles en el visor de bienes patrimoniales de la Junta que aparece en el mapa de Castilla y León. Muchas gracias. Bueno, ten en cuenta que ahora lo que se está haciendo por parte de Pilar es una revisión de yacimientos pero a través de los materiales, por ejemplo, del mundo neolítico. La presentación que ha hecho Nicolás, no todos los yacimientos, como sabes, son susceptibles de tener una musealización porque poco pueden expresar
de cara a los ojos que no sean los de la investigación. Pero pondré algún ejemplo luego sobre uno de los dólmenes que sí ha sido posible hacer esa intervención, como es el de Almeida. Luego, en la zona en lo que afecta a los yacimientos de Villafáfila, pues tienen una cierta dificultad para poder ponerlos en vigor museológico, ¿no? De todas las formas, una de las cosas muy importantes que tenemos de cara al patrimonio arqueológico es sobre todo su mantenimiento. Y en algunos casos, como es el ejemplo, reitero, de Villafáfila, pues habría que experimentar con esos yacimientos ese tipo de actuaciones. Desde luego, el que sí ofrece otras posibilidades, como otros muchos castros, que también veremos luego, pues es el Pedroso, que ahora mismo la vegetación impide totalmente ver con claridad la traza de sus murallas. Pero bueno, no se trata más que iniciar unas limpiezas de vegetación para poder identificar algunos aspectos del mismo yacimiento, aunque sean en bruto. En cualquier caso, también de yacimientos en superficie que han sido expuestos aquí, pertenecientes al Neolítico, pese a ser yacimientos de superficie, en el Museo Arqueológico Provincial de Zamora, en sus vitrinas, están expuestos los materiales del castillo, en los que aparecen ese trocito de cerámica de Almagra, en los que aparecen todos los cordones con los puntos impresos. Pues están los materiales del castillo, están expuestos también los vasos con decoración Almagra de las Caralas, el Teso del Oro. Están expuestos también los materiales de gema de la Perrona. Está expuesto también ese asa profusamente decorado de Fuente de San Pedro. O sea que yo no sé si estarán colgados en algún otro sitio, pero si ustedes visitan el museo van a encontrar muchos materiales incluso de superficie, no solamente de excavación. Tienen ustedes los materiales de todos los dólmenes excavados también en el museo, o sea que pueden encontrar bastante documentación. Sí, bueno, en lo que se refiere a los dólmenes, ya comenté que en el proyecto había una parte de musealización y difusión en la que no he entrado porque me he centrado en las labores de investigación, pero sí se hizo un trabajo de musealización, como ha dicho Hortensia, en el Casal del Gato, donde no solo se hizo relativo al dolmen, sino también al conjunto de grabados rupestres asombroso que se encuentra muy próximo al dolmen y que recomiendo su visita. Y luego también hay algunos dólmenes visitables en Benavente, ¿no? San Adrián y las Peñezuelas, y creo que se hizo algún trabajo también en Arrabalde. Bueno, pues nada, cogemos el ratito de descanso hasta el comienzo de la sesión 2 a las 10:30. Muchas gracias.